cuando tenemos hombres que no son fieles en cuanto a trazar y presentar la palabra de Dios, tiene consecuencias terribles. La primera consecuencia que podríamos decir que dice Oseas 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Un ministro que no enseña la palabra de Dios fielmente, él está destruyendo al pueblo de Dios. Él está cometiendo un crimen espiritual con la iglesia que Dios le ha puesto a alimentar. La está matando porque tal vez no le está dando pan, sino le está dando veneno. Tal vez no le está dando alimento, sino le está dando serpientes y escorpiones. Entonces, tal vez el mayor instrumento de Satanás en una iglesia es un ministro falso. A veces, como decía un puritano antiguo, la Biblia sufre más de sus expositores a veces que de sus opositores. Y un hombre que predica un mensaje tibio produce cristianos tibios. Un hombre que predica un mensaje superficial produce cristianos irrelevantes. Un hombre que predica un sermón pequeño, simple y vano, ¿qué tipo de cristianos va a producir? Entonces esto tiene un efecto tremendo sobre la iglesia y es muy común que tú donde encuentras iglesias donde el predicador no es un hombre de la palabra, eso tiene un efecto lamentable en la iglesia. Y aunque sean iglesias grandes, porque a veces ese tipo de prácticas pragmáticas hacen que el número crezca, son iglesias que tienen mucho movimiento, porque llega un momento donde la gente se cansa de eso. Llega un momento donde el alma del hombre no se alimenta del espectáculo. Llega un momento que el alma del hombre no se alimenta de clichés espirituales. Entonces llega un momento donde las ovejas se van a dispersar. Entonces generalmente una enseñanza simple y vana de la palabra va a hacer que la iglesia tienda a destruirse y tienda a dispersarse. Entonces por un lado, como hemos dicho y decía, creo que Spurgeon, se mata a los verdaderos creyentes, a las ovejas, y por otro lado se entretiene a las cabras. Y eso es en cuanto a la iglesia, pero en cuanto al mismo predicador, cuando un hombre no está predicando la palabra, sino él mismo gira en un ministerio simple y vano, él va a tener un conflicto personal interior. Entonces hay muchos pastores que se sienten frustrados en el ministerio. Hay muchos pastores que están corriendo detrás de todo tipo de nueva práctica en el ambiente religioso para poder hacer algo relevante. Ellos están ausentes del poder de Dios, ellos están ausentes de la palabra de Dios, ellos mismos no están sufriendo una transformación. Y como dice segunda de Pedro en cuanto a los falsos maestros, cuando las personas tuercen las escrituras, las tuercen para su propia perdición. Porque una vez el mismo pastor está cometiendo un atentado contra la verdad de Dios, él va a tener un efecto espiritual negativo. Entonces, lastimosamente, tenemos muchos pastores que están en lo privado entrando a la inmoralidad, en lo privado entrando a la codicia del dinero, en lo natural perdiendo sus familias, sus hijos y su comunión con Dios, porque la misma infidelidad hacia la palabra de Dios tiene un efecto sumamente negativo en sus vidas.